Bueno, muy buenos días a todos. Estamos acá para presentar el resultado fiscal de marzo, cerrar el trimestre, mostrar en dónde estamos en términos de cumplimiento de nuestras metas. Así que vamos a ir directamente al análisis de los números. Como ustedes saben, en el año 2017 nosotros teníamos una meta de déficit primario de 4,2% del PBI, meta que baja a un déficit de 3,2% en 2018, de 2,2% en 2019 y de 1,2% en 2020. En el año 2017, el déficit primario, ya con las cifras revisadas de Producto Bruto Interno, se situó en 3,8%, con lo cual hemos tenido un sobrecumplimiento de 0,4 del PBI. Para el año en curso, tenemos nuestras metas trimestrales con las cuales venimos trabajando ya desde el año pasado. Recuerden que para el primer trimestre teníamos una meta de primario de 0,6% del producto, 1,6% acumulado al segundo trimestre, 2,2% al tercero, para completar el 3,2% en los 4 trimestres. En términos nominales, eso implica que en el cuarto trimestre, en el acumulado del año, no podemos superar 396.000 millones de pesos en términos nominales de déficit primario. En relación al cumplimiento de la meta del primer trimestre, hoy podemos anunciar con satisfacción que hemos tenido un déficit primario de 0,3% del PBI contra una meta de 0,6%, es decir, que hemos tenido un sobrecumplimiento de 0,3% del producto, y es entonces este el quinto trimestre consecutivo en el cual sobrecumplimos las metas trimestrales sobre las que venimos trabajando. Déjenme mostrarles ahora el resultado fiscal del mes de marzo, que lo estamos presentando hoy, es el mes que cierra el trimestre. En el mes de marzo, los ingresos crecieron a un ritmo de 21,7% interanual, con los recursos tributarios creciendo al 27%, si neteamos los ingresos del sinceramiento imputados en el año anterior, con los recursos extraordinarios cayendo 25% y el resto creciendo 40%. El gasto primario crece al 17,6% interanual, una de las tasas nominales más bajas de los últimos años en la Argentina, con las prestaciones sociales creciendo al 30%, el resto de los gastos corrientes al 7% y con una caída en el gasto de capital cercana al 15%. De esta manera, el resultado primario de marzo ha resultado en un déficit de 14.700 millones de pesos, que es 19% inferior en términos nominales al alcanzado el año pasado. Déjenme resaltar el hecho de que aún si neteamos un ingreso extraordinario que hemos tenido en el mes de marzo, que han sido las utilidades transferidas desde el Banco Nación por 15.000 millones de pesos, un ingreso que por supuesto es genuino porque somos los accionistas del Banco Nación y nos reparte utilidades a través de dividendos como hacen la mayor parte de los bancos públicos y privados. Aún excluyendo esos ingresos extraordinarios, tenemos una baja en el déficit primario sustantiva de 22%, ya que también en marzo del año pasado hubo recursos extraordinarios provenientes del blanqueo. Con estas cifras, el resultado financiero del mes de marzo fue deficitario en 37.896 millones de pesos, 8% por encima del año pasado. Si mirásemos la evolución del resultado financiero sin extraordinarios, tendríamos una baja del 4% interanual. Por supuesto que además ese aumento en el déficit financiero interanual de 8% es una baja en términos reales y más aún si lo consideramos en términos de Producto Bruto Interno. Mirando un poco el detalle del primer trimestre, ya pasando al resultado del primer trimestre, en el primer trimestre hemos tenido ingresos creciendo al 22%, los gastos creciendo al 18% interanual. Como pueden ver, los ingresos el crecimiento de los ingresos supera el crecimiento de los gastos en 4 puntos porcentuales, tendencia que se está consolidando ya desde hace bastantes meses en la Argentina.
con estos resultados, en el primer trimestre el déficit financiero es de 31.000 millones de pesos, que es 25% inferior al del primer trimestre del año pasado, diferencia que sería todavía aún más favorable si neteásemos los recursos extraordinarios de este primer trimestre comparados con los del primer trimestre del año 2017. En términos del resultado financiero, el déficit se sitúa en 91.000 millones de pesos, que comparan con 70.000 en el mismo trimestre del año anterior. Esto es un aumento del 29%, que si neteásemos extraordinario sería de apenas 4%. En el detalle trimestral de cómo evolucionan los gastos podemos notar que las prestaciones sociales crecen a un ritmo de 30% interanual. El resto de los gastos corrientes crece a una cifra muy moderada de 11,7%, mostrando los fuertes esfuerzos que estamos haciendo en términos de consolidación fiscal. Fíjense la fuerte caída en los subsidios económicos, que caen 20% interanual, una cifra que si la pasásemos a términos reales sería una caída todavía mucho más grande. Las transferencias a provincias caen 3,5%, pero de esta manera el resto de los gastos corrientes crece a solo el 12% y el gasto de capital se contrae 23% en este primer trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, completando entonces este aumento de 18% en el gasto primario interanual. Es interesante mencionar que en el primer trimestre del año hemos logrado subejecutar, es decir, ejecutar menos que proporcionalmente el gasto primario, ¿no? Si uno dividiese el año en 4 periodos y proyectase linealmente la ejecución del gasto, el gasto del primer trimestre debería situarse en 25%, pero hemos ejecutado el 22,4% del presupuesto anual, con una fuerte tarea de contención en distintas áreas, donde por ejemplo, en subsidios económicos hemos logrado ejecutar 14% de lo que figura en el presupuesto y en los gastos de capital el 19%, en los intereses el 21% de lo que figura en el presupuesto. Quería mencionar aquí algunos datos que nos parecen importantes referidos a algunas tendencias que tienen que ver con la recaudación de impuestos. Como ustedes pueden ver, la recaudación de IVA en el primer trimestre crece a un ritmo de 47% interanual, muy por encima de lo que crece el PBI nominal, donde estamos teniendo enormes mejoras en lo que tiene que ver con la fiscalización y se han producido grandes avances en algunos sectores en los cuales se registraba mucha evasión, como el de la carne, en donde estamos bajando dramáticamente esos niveles. Y con estos números, la recaudación total en el primer trimestre, que crece al 23,6% interanual, tiene dos desempeños muy distintos en términos de lo que hace a los impuestos que van al gobierno nacional y aquellos que se reparten a las provincias vía el mecanismo de coparticipación federal de impuestos. Es decir, que de ese 23,6% de aumento, el aumento que registra la nación es de 16% y las provincias registran un incremento en sus recursos del 44%. Y esto es producto de varios fenómenos. Uno de ellos es que seguimos cumpliendo con la transferencia del 15% que se precoparticipaba al ANSES, de a 3% por año. Entonces, eso son recursos que le está devolviendo la nación a las provincias. Por otro lado, la vigencia del pacto fiscal, del consenso fiscal que firmamos el año pasado, hace que aumenten los recursos que se destinan a la provincia de Buenos Aires. Y en este contexto, entonces, estamos viendo un fuerte incremento en los recursos de las provincias que está permitiendo que este año el consolidado provincial vaya a terminar en superávit primario después de muchísimos años de déficit. Estamos convencidos, además, que el año próximo va a mantenerse esta tendencia y las provincias van a llegar al equilibrio financiero, y que un año después, en el año 2021, ya no en el consolidado, sino cada una de las provincias argentinas va a estar en equilibrio. También una novedad que no se verificaba en la Argentina desde hace muchísimos años, más de 10. Tenemos un muy buen desempeño en el IVA, como ustedes pueden ver. El IVA está creciendo
ajustado por inflación, digamos, en términos reales, muy por encima de lo que está creciendo el nivel de actividad. Este fenómeno que se suele observar en periodos de recuperación, en este caso es más pronunciado. Ustedes fíjense que aún con recuperaciones similares a la actual, el IVA no crecía tanto como está creciendo en esta situación, y eso está vinculado a la tarea que se está llevando adelante en términos de fiscalización. El otro punto que es importante destacar es que el IVA y el impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias no está mostrando el mismo desempeño a partir del primer trimestre de 2018. Ustedes fíjense que mostraban el mismo desempeño hasta el cuarto trimestre de 2017, y a partir del primer trimestre de 2018 el IVA crece más que ingresos brutos. Y esto es el resultado de las bajas de alícuotas que hemos logrado acordar con las provincias en ingresos brutos a partir de la firma del consenso fiscal. Más allá de que en los últimos días uno escucha algunas voces reclamando porque en el comercio minorista ha subido ingresos brutos ha bajado en el resto de las actividades, aquellas en las cuales producen mucha cascada y acumulación de ingresos brutos a lo largo de todas las etapas de la producción, con lo cual en el agregado, hoy ingresos brutos está bajando en términos relativos al resto de los impuestos, y donde además en el mes de enero, a partir del 1 de enero, la Argentina ha logrado terminar con el gran reclamo que teníamos del sector privado, que era la vigencia de las aduanas interiores, en las cuales las provincias cobraban ingresos brutos más altos a la producción de las otras provincias. Estas retenciones por extraña jurisdicción que estaban vigentes hasta el año pasado, desde el 1 de enero no existe más. Eso no existe más, y eso explica en parte también la discrepancia entre ingresos brutos e IVA. Es decir, que en este caso es virtuosa esta discrepancia, que ingresos brutos crezca menos que el IVA se debe a que estamos logrando bajar la incidencia del impuesto a los ingresos brutos, liberando recursos para el sector privado. Hoy todos los ingresos, todos los gastos, tanto el gasto primario como el gasto después de intereses, están creciendo por debajo de la inflación, ¿no? Es un fenómeno novedoso que tenemos desde hace algunos meses. El gasto real está bajando en la Argentina, tanto si lo miramos antes de intereses como si lo miramos después de intereses, y con una economía creciendo además es lo que nos está permitiendo bajar fuertemente el gasto en términos de Producto Bruto Interno. Recordemos que el gasto primario en el año 2016 se situaba en 42% del producto, el año pasado terminó en un nivel mucho más cerca de 40% del PBI, y a fines de este año se va a situar cerca del 38% del PBI, una baja nunca vista en la economía argentina con la economía creciendo. Otras veces que hemos tenido bajas en el gasto en relación al producto fueron menores a estas y producto de licuaciones en medio de situaciones de crisis macroeconómica. Nunca de manera ordenada, con la economía creciendo, con el desempleo bajando, con la pobreza bajando. Esta es una gran novedad que debemos incorporarla como central a la política económica de la Argentina. De hecho, el gasto nominal, el aumento nominal del gasto primario en los últimos 12 meses ha vuelto a los niveles más bajos de los últimos 15 años, ¿no? Hoy el gasto primario está creciendo, si uno mira el promedio de los últimos 12 meses, a un 19% interanual, desde el año 2003, que no tenemos una tasa de crecimiento del gasto primario nominal de estas características. Ahora, con la salvedad que en el año 2003 la inflación era de 4%, ¿no? Entonces era un fuerte aumento real. En términos reales, nunca tuvimos en la historia contemporánea una baja tan fuerte en el gasto real, es decir, ajustado por inflación, como el que estamos teniendo ahora. De hecho, si ustedes miran el primer trimestre de 2018, tenemos una baja de 5,4% interanual en términos reales con respecto al primer trimestre de 2017, y ya estamos casi logrando volver a los niveles de gasto público real del primer trimestre de 2013. Es decir, que estamos desandando el impresionante aumento del gasto público que se verificó en 2014 respecto a 2013 y en 2015 respecto a 2014, como ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces es notable porque en muy poco tiempo estamos logrando desandar muchos años de incremento de gasto, y lo estamos haciendo de manera ordenada, cuidando
el presupuesto de los argentinos, siendo austeros, pero permitiendo a su vez que la economía crezca, el desempleo caiga y la pobreza disminuya. Para resumir, en el primer trimestre estamos sobrecumpliendo la meta de déficit primario en 0,3 puntos del producto. Llevamos 5 trimestres consecutivos de sobrecumplimiento en la meta fiscal, 9 meses consecutivos con los ingresos creciendo más que el gasto primario, una novedad también, 3 trimestres consecutivos de gasto primario creciendo por debajo de la inflación y del producto. El gasto real en el primer trimestre del 2018 vuelve a niveles de 2013. Tenemos la ejecución ajustada al presupuesto presentado y de hecho estamos sobrecumpliendo también lo que se espera para este trimestre en términos de la ejecución presupuestaria, y todo esto de manera genuina, porque la deuda flotante está en su mínimo histórico, es decir, que no estamos logrando estos resultados pisando el gasto y aumentando la deuda flotante. Así que con esto terminamos la presentación. Nos vamos a volver a encontrar para hablar de los resultados del segundo trimestre en el mes de julio. En el mes de julio. Muchas gracias. Quería preguntarle cómo está impactando hoy la sequía en la economía argentina. Bueno, la sequía va a tener un impacto importante en nuestras cifras de crecimiento anual, además, por supuesto, de tener un impacto dramático para aquellos que le están sufriendo. Es decir, hay productores, ha sido un efecto heterogéneo, hay productores que no están sufriendo la sequía y por el contrario tienen el aumento de los precios internacionales que se produjo por la escasez en términos de producción de soja, derivado de que la Argentina es un jugador importante en la producción de este commodity, pero también quienes están sufriendo la sequía hoy están pasando por un momento muy difícil. Ahora, a nivel macroeconómico, la sequía nos va a costar bastante en términos de crecimiento, en algo parecido a 0,8, 1% del PBI. Ahora, a pesar de ello, nosotros pensamos que la economía argentina, que está en medio de un proceso de aceleración de su tasa de crecimiento, va a poder crecer cerca del 3% aún con la sequía. Es decir, que si no hubiéramos tenido el efecto de la sequía, la economía argentina estaba para crecer al 4% o más. Ese es el ritmo al que está creciendo sin el efecto de la sequía la economía argentina. El impacto fiscal no va a ser tan grande, puesto que han subido los precios internacionales de los productos agrícolas. Entonces, a nivel fiscal no va a ser muy grande el efecto. A nivel de precios, en el mes de marzo hemos tenido algún impacto, puesto que el precio doméstico del maíz y del trigo han subido por encima de los precios internacionales por la escasez local. Entonces eso ha impactado en el precio del pan, de los huevos, de los insumos que se utilizan para producir alimento balanceado. Entonces ha tenido un efecto indirecto también sobre la producción de algunas carnes. Ha subido el pollo, ha subido el pan, como decía antes. Ese efecto creemos que es transitorio y que va también a contribuir a que en los próximos meses la inflación sea más baja, pero hemos tenido algún impacto de la sequía en el índice de precio de marzo. Gracias. Buen día, ministro. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, preguntarle por la inflación. En los primeros 3 meses del año ha acumulado casi el 40% de lo que el gobierno proyecta para este 2018. Preguntarle si piensan revisar esa meta y, en segundo término, si no lo piensan hacer, ¿cómo piensan hacer para contenerla, teniendo en cuenta que aún faltan por aplicar gastos incrementos en servicios y en transporte de acá a junio? No, nosotros no vamos a modificar nuestra meta para el año 2018 de ninguna manera. Entendamos que la meta no es una proyección, es una meta que es ordenadora de la política macroeconómica de esta gestión. Es decir, que funcionamos trabajando en pos del objetivo de alcanzar la meta, y el Banco Central cuenta con todo nuestro apoyo para conseguir el objetivo. Ahora, nosotros sabíamos
que el primer cuatrimestre iba a ser el más duro en términos de precios, porque allí se concentraban la mayor parte de la suba de precios regulados. Cuando suben los precios regulados, eso también termina afectando a lo que se llama la inflación núcleo. Eso ha pasado cada vez que se han subido los precios regulados. Ahora, mirando de aquí para adelante, queda mucho menos de suba en precios regulados. Pensamos que el tipo de cambio real se encuentra en un nivel en el cual probablemente no sufra alteraciones significativas como las que sufrió entre diciembre, enero y febrero, lo cual va a contribuir también a moderar la tasa de inflación, por supuesto porque ese movimiento ya se produjo. Por otro lado, vemos con mucho optimismo que hay una gran responsabilidad en el sector privado a la hora de cerrar acuerdos salariales y que muchos de ellos se están cerrando cerca de los niveles de nuestra meta de inflación. Y por último diría que la política monetaria del Banco Central hoy es más contractiva de lo que era hace algunos meses, puesto que las tasas de interés reales, si uno toma la proyección de inflación a 12 meses y la compara con la tasa de política monetaria, se encuentra en niveles más elevados que los que tuvo en promedio el año pasado, donde además ahora el Banco Central está usando activamente su política cambiaria también como complemento de su política de tasas de inflación para alcanzar la meta. Entonces, con todos los principales condimentos de la política antiinflacionaria funcionando, estamos convencidos de que después de abril, donde vamos a volver a tener un número que digamos, va a ser alto, a partir de mayo vamos a ver un marcado descenso en la tasa de inflación. Estamos muy convencidos de ello y creo que no solo nosotros, sino que también está convencido el sector privado, porque cuando uno mira las proyecciones de los analistas para el año 2019, las mismas se sitúan en niveles muy parecidos a los que tenían 3 meses atrás. Es decir, que ven este movimiento en la inflación de este primer cuatrimestre como un fenómeno transitorio, pero que teniendo en cuenta la potencia de la política antiinflacionaria que está llevando adelante el gobierno en todos los aspectos que yo mencionaba, asegura que el proceso de desinflación continúa y que este año la inflación va a ser más baja que en el 2017 y que en el 2019 va a ser mucho más baja que en el 2018. Sí, buen día, ministro. Quería preguntarle por lo que usted acaba de anunciar respecto al superávit que se va a registrar en las provincias, en el consolidado, particularmente si tienen algún número proyectado y el caso particular de la provincia de Buenos Aires. No, me refiero al consolidado. Nosotros pensamos que va a haber un superávit primario cercano al 0,1% del PBI. Es pequeño, pero es el primero que tenemos después de muchísimos años. Eso, por supuesto, oculta muchas realidades distintas y por eso yo decía, este año vamos a tener superávit en el consolidado, creemos que vamos a tener equilibrio financiero el año que viene, es decir, después del pago de intereses, y que en el año 2021 sí, ya todas las provincias van a estar en equilibrio, pero me refería al consolidado y no a cada una de las provincias en particular. Muchas gracias.